Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día continuamos, día sábado, con la lectura del libro de Génesis. Por eso es importante que podamos haber leído el pasaje por lo menos 3 veces para poder después evaluarlo, estudiarlo. Y bueno, vamos a responder las preguntas que aparecen siempre al final de la lectura que enviamos. Y la primera pregunta dice: ¿qué motivó que Dios quisiera raer de la faz de la tierra a los hombres y animales que creó? ¿Y por qué Dios escogió a Noé? Ya tenemos 2 preguntas iniciales que van unidas una a la otra del capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 de Génesis. Y de hecho, una de las cosas que tenemos que resaltar, y el pasaje muy claro dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón, en su corazón. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer de Génesis capítulo 1, 2, 3, a partir del capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, y a partir de allí viene lo que pasa con Caín y Abel, y luego con los descendientes de Caín, donde podemos ver que la maldad del hombre está en una progresión, en un proceso creciente, en donde ese ser creado, el ser humano, comienza a transmitir de generación en generación la maldad, la desobediencia, el pecado. El hombre se aleja de Dios. Y cuando llegamos a este capítulo 6, tenemos que ver que lo que había estado pasando es que cada vez había menos personas que adoraban a Dios, cada vez había menos gente que quería realmente reconocer el señorío de Dios, reconocer que Dios es el creador de todo y rendirle la adoración que correspondía. Entonces, al final, esto llegó al punto de lo que acabamos de leer, porque dice que la maldad de los hombres era mucha, ¿no? Y se arrepintió Jehová, ¿no? O sea, la maldad era a tal punto que todo lo que ellos hacían simplemente era impulsado por sus deseos e impulsados a hacer la maldad. Ahora, en ese punto, vemos que el pasaje llega a un punto dramático, ¿no? en donde Jehová Dios dice que se arrepintió. Ahora, ojo, esa expresión se arrepintió es el término más aproximado que encontraron los traductores para tratar de describir lo que significaba el sentir de Dios, ¿no? No olvidemos que en la Biblia se utilizan términos humanos, ¿no? Palabras humanas para expresar el sentir de Dios, y en este caso estaban expresando el dolor de Dios frente al pecado. Por eso reafirma, ¿no? Dice que le dolió en su corazón. En ese sentido, no es que Dios se equivocó, no, Dios conocía perfectamente el corazón del hombre, y Dios quiso dar la oportunidad al ser humano que tomara la decisión de seguirle, por su propia voluntad, de obedecerle, porque querían hacerlo. Pero más bien nos encontramos a un hombre que opta por ir por el camino contrario, ¿no? Y eso le generó una decepción profunda a Dios, un dolor en su corazón a causa de la actitud del ser humano, que prefiere dejarse llevar por su propio corazón e ignorarle y darle la espalda a Dios. Eso es el pecado, darle la espalda a Dios. Y en medio de toda esta situación crítica en la humanidad, Dios se enfoca en una sola familia, y justamente en la segunda parte de esta pregunta, ¿por qué Dios escogió a Noé? Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Más adelante dice que él era varón justo, en el versículo 9, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué hermosa frase, ¿no? Con Dios caminó Noé. Tal vez sería un bonito epitafio, ¿no? para una lápida, ¿no? De un creyente, ¿no? Con Dios caminó Noé, con Dios caminó María, con Dios caminó Daniel. Una frase
para resumir realmente lo que era la vida de esta persona. Y Noé, en medio de este mundo de maldad, Noé se había convertido en el único que era distinto a los demás, que había encontrado el favor de Dios, que había alegrado el corazón de Dios en medio de toda la decepción que le generaba la humanidad. Había encontrado el corazón de Dios, y su corazón se había alegrado de tal manera que Dios lo observaba, ¿no? Dios lo observaba. Él era perfecto, dicen sus generaciones. Su conducta era totalmente reconocible y le agradaba a Dios como era Él, ¿no? Y dice que Él tenía una relación estrecha con Dios. Él reconocía a Dios como el creador de todo, como el Señor de su vida, ¿no? Había un punto de intimidad. Como este hombre, ¿no?, pudo llegar a tener ese vínculo con Dios frente a la maldad del ser humano y guardarse a pesar de las presiones tal vez que recibía en medio de su generación, que solo buscaba hacer maldad, ¿no? Entonces, que buscaba hacer lo que los designios de su corazón les impulsaba a hacer, ¿no? Entonces realmente era una situación, en medio de esta situación crítica aparece una luz, que es la vida de Noé, ¿no? Y vemos que Noé también había formado a su familia conforme a ese camino. Entonces Dios se encuentra frente a la realidad, ¿no?, de que prácticamente después de Noé y sus hijos, si ellos murieran, ya no quedaría nadie en la tierra para adorarle y reconocerle como Señor. Nadie. Entonces Dios toma la decisión, una decisión radical, pero es una respuesta frente al nivel de maldad. Porque, ojo, miren lo que dice el pasaje, que vuelvo a repetir, ¿no? Dice, no, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, en general hablando de la humanidad, era de continuo solamente el mal. Solo pensaban en hacer el mal. Lo que los impulsaba era simplemente ir corriendo a hacer todo lo contrario a lo que Dios había estipulado, lo que Dios buscaba como propósito para sus vidas. Ellos querían hacer lo que se les daba la gana, y nada y nadie los detenía. Solo Dios tenía que tomar una decisión firme y radical, ¿no? Para algunos muy dura, pero así actuó Dios, así actuó el Señor, como también rescatando a la familia de Noé. Por eso dice la palabra, ¿cómo podemos hallar gracia delante de Dios? Ahora, ojo, ¿no? Cuando hablamos de hallar gracia, la palabra gracia es el regalo de Dios. Es la respuesta de amor de Dios al ser humano. Entonces no está queriendo decir esta frase que nosotros tenemos que agradar a Dios, que nosotros tenemos que ganarnos el cielo haciendo buenas obras. Eso no se refiere, sino más bien cómo debemos responder nosotros frente al amor, frente al cuidado de Dios, y frente al hecho de que le conocemos más y más. Entonces, y que lo lógico que debe producirse en la vida de la persona, ¿qué cosa es? Es justamente responder con una vida que le agrada a Dios, que no le decepciona, sino que le enorgullece. No una vida perfecta, ¿no? Eso siempre hay que recordar. Dios no busca creyentes perfectos, porque sabe que los seres humanos no somos perfectos. Busca hijos obedientes, hijos e hijas que cuando tropiezan se levantan, ¿no?, que cuando pecan son capaces de ir y humillarse ante su Señor y pedirle perdón y volver a retomar el camino. Hijos e hijas que se dejan pulir por la verdad cada día, que están dependiendo en oración de Dios, que son capaces de reconocer sus faltas y pecados por amor. Y hijos agradecidos, hijas agradecidas. Eso es lo que espera de Dios. Allí vemos corazones que hayan gracia delante de Dios. La respuesta inmediata de Dios es el amor hacia nosotros y el cuidado como Padre fiel que es Él. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta estas verdades y enseñanzas. Tenemos ahí un ejemplo en la vida de Noé, en medio de una generación corrupta, de una generación que se desvía totalmente del camino y que le da la espalda a Dios. Nosotros estamos llamados a mantenernos firmes en este camino, siempre mirando
y reconociendo que Dios está presente en nuestras vidas y Él merece que lo honremos. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, gracias por la reflexión de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo compartido. Y ayúdanos, Señor, a mirar en Noé también un reflejo de lo que tú deseas hacer en nosotros. Señor, realmente nos sorprende, nos admira un hombre como Noé, que no tenía la Biblia, que no conocía las historias que conocíamos ni conocía a Cristo, pero que, Señor, él te adoraba con su vida. Y, Señor, tú te sentías gratificado y alegre, Señor, al recibir, Señor, al ver la vida de adoración que él tenía para contigo. Señor, nos ponemos en tus manos en este tiempo y te pedimos que tú nos guíes y nos permitas, Señor, seguir este camino, Señor, que nos toca como hijos tuyos. Este camino, Señor, que ahora, Padre, estamos enfrentando un contexto complicado, un contexto, Señor, realmente en donde nos presentan muchas preguntas, pero en medio de todo esto, también, Señor, tú deseas que nosotros podamos ser hijos e hijas tuyas, Padre, que podamos caminar, Señor, contigo cada día, así como lo hizo Noé. Gracias, Padre, guíanos y ayúdanos en este fin de semana y prepáranos para mañana que tenemos el culto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo mañana en nuestro culto a las 11 de la mañana y también preparándonos, participando del ayuno, también para participar de la Santa Cena. Queremos mencionar también que el Consejo Directivo Regional de la Alianza, el Consejo de Lima, está organizando un tiempo de oración de 1 a 3 de la mañana para estar en ayuno y orar por nuestro país y por la situación que estamos viviendo. Y creo que es oportuno el poder disponer nuestros corazones, así que les invitamos, hermanos y hermanas, si usted desea hacerlo, después del culto, unirse a través del Facebook Live, y vamos a estar enviando el acceso para que los que deseen participar continuemos orando, intercediendo por nuestro país. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana.